Ya vengo a mostrarle un poco del trabajo que venimos realizando en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Este trabajo lo he realizado con mi compañera Stephanie Cañedo y con el apoyo de nuestros asesores, el licenciado Giovanni Buleje y el magíster Denis Pavel Cabezas. El trabajo lleva como título Estudio y caracterización de dos regiones activas, NOAA 2268, NOAA 2305 y su relación con las explosiones solares. Siguiente. Se ha hecho un análisis de estas dos regiones activas, como pueden ver, para el 28 y 29 de enero del 2015 y para el 24 y 25 de marzo. Como observamos ahí, dichas regiones activas desencadenaron múltiples tipos de explosiones solares. Según la clasificación en rayos X blandos por el satélite GOES, producieron 8 eventos de clase C y 2 eventos de clase M. Hemos hecho cálculos de la velocidad de físicas para determinar el periodo de rotación del Sol. Posteriormente, hemos comparado nuestros registros con el método de proyección con los datos del SDO-HMI. También hemos utilizado el modelo Potential Field Source Surface para poder analizar mejor su configuración magnética. Hemos hecho uso de estos instrumentos. El primer instrumento es el telescopio refractor modelo Takahashi con una montura ecuatorial de M500 y un diámetro de 15 centímetros. Se encuentra ubicado en la Facultad de Ciencias de la UNICA. Este telescopio nos permitió proyectar el disco solar y así obtener nuestro registro de las manchas solares. También hemos obtenido datos del satélite SDO, principalmente del instrumento HMI, ya que nos brinda información en el continuo con una longitud de onda de 6.173 angstroms y datos de magnetogramas. Tiene una resolución temporal y espacial de 45 segundos y 0.6 segundos de arco respectivamente. Hemos obtenido datos del satélite GOES para poder saber qué tipo de explosiones solares desencadenaron estas regiones, ya que nos brinda información de flujo de rayos X en un rango de 0.5 a 4 angstrom y de 1 a 8 angstrom. Siguiente. Aquí les voy a hablar un poco sobre el Sol y sus aspectos generales. El Sol es una bola gigante de plasma que se encuentra principalmente compuesto de hidrógeno y helio, en pocas proporciones de carbono, nitrógeno y oxígeno. En el interior se produce esta energía debido a una fusión nuclear de las partículas de hidrógeno, denominada también protón-protón. Esta energía que se genera en el núcleo es capaz de pasar por todas las capas internas del Sol, pasando por la zona radiactiva, zona convectiva, hasta llegar a la fotosfera. La fotosfera tiene un espesor de 0.5 megámetros, que es igual a 500 kilómetros. De ahí sigue la cromosfera, que es una capa muy dinámica. Esta capa tiene un espesor de 2.5 megámetros, que es igual a 2.500 kilómetros. Luego tenemos la corona, que se extiende al más allá. Aquí podemos ver que el núcleo del Sol tiene una temperatura aproximadamente de 1.5 por 10 a la 7 grados Kelvin, mientras que la temperatura efectiva se le considera en la fotosfera, que es 5.700 grados Kelvin. Tiene el radio de un valor de 696.000 kilómetros y se considera desde el núcleo hasta la fotosfera. Siguiente. En esta parte les voy a hablar sobre la superficie y la atmósfera solar. El Sol se puede observar en casi todo el espectro electromagnético, que va de rayos gamma hasta ondas de radio. Aquí tenemos 4 primeros paneles que son registrados el 24 y 25 de octubre del 2014, que la primera imagen, como podemos observar, ha sido observado en ondas de radio con una frecuencia de 17 GHz y nos muestra la cromósfera intermedia, disculpen. En la siguiente imagen podemos ver la fotosfera, que nos brinda imagen en el continuo, luz visible. De ahí tenemos imagen del extremo ultravioleta, que nos brinda imagen de la corona. Tenemos imagen de la capa más externa de la corona y que ha sido observada en rayos X gamma. Por último, tenemos datos de la emisión de rayos X duro durante una explosión que se llevó a cabo el 13 de mayo del 2013. Aquí podemos observar estos contornos de color azul, que son rayos X duros más energéticos, que va en un rango de 30 a 100 kiloelectronvoltios. Mientras que estos contornos de color rojo van en un rango de 12 a 25 kiloelectronvoltios y son conocidos como menos energéticos. Siguiente. Siguiente. Esta es la imagen de la fotosfera, como pueden observar ahí. La fotosfera es una capa muy delgada y visible de la superficie del Sol.
Se encuentra a una altura de aproximadamente 550 kilómetros y se encuentra cubierto de gránulos, que son las partes más altas de las celdas convectivas. Las regiones que se presentan más en la fotosfera son las manchas solares, que se producen en áreas perturbadas y presentan una configuración magnética compleja y variable en el tiempo. Aquí podemos ver la mancha solar, que está compuesta por una umbra, que denominada también núcleo, y una penumbra que rodea dicho núcleo. Después también se presentan los poros. Se le dice que son zonas frías porque su temperatura es menor a comparación de toda la superficie de la fotosfera, ya que la fotosfera tiene una temperatura de 5700 grados Kelvin. Siguiente. En esta parte les explicaré un poco de la clasificación de las regiones activas. Las regiones activas mayormente son las manchas solares, filamentos o playas. Estas regiones activas se producen en áreas que tienen mayor concentración de campo magnético. La clasificación de las regiones activas se conoce como clasificación de Zurich o clasificación magnética. La clasificación de Zurich se denomina por clase A hasta la clase F. Aquí podemos tener una imagen. Después tenemos la clasificación magnética, que se representa por alfa, cuando solamente se tiene una mancha, como podemos observar acá. Beta, cuando son dos manchas, tiene bipolaridad. Gamma, cuando es multipolar, como vemos observar acá. Y por último tenemos delta, que tiene una polaridad opuesta y se ve una misma penumbra. Siguiente. En esta parte le voy a explicar un poco los eventos que pueden desencadenar dichas regiones en estudio, que son las explosiones solares o también denominadas solar flares en inglés. Los solar flares son eventos explosivos que se producen en regiones de alta concentración de campo magnético y son capaces de liberar grandes cantidades de energía en el orden de 10 a la 10 a las 32 ergios, y se da en un tiempo muy corto, de 100 a 1000 segundos. La emisión de todas las longitudes de onda compromete a todas las capas del Sol, pasando por la fotosfera, cromosfera, hasta llegar a la corona. Aquí podemos ver en estos paneles, observamos una explosión solar de la misma fecha que se tomó el 16 de febrero de 2011. Esta ha sido información del satélite Ginode de rayos X blandos, como vemos acá. Esta imagen central es una imagen del extremo ultravioleta que ha sido obtenido por el satélite SDO del instrumento AIA con una longitud de onda de 171 Armstrong. Por último, tenemos la imagen obtenida por el telescopio FMT, que ha sido tomada en la línea central del hidrógeno. Esta imagen ha sido tomada gracias al telescopio que tenemos en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, en la estación solar de Ica. Los eventos asociados a estas regiones activas son las explosiones, los CME, y erupción de filamentos o prominencias. Si estos CMEs o estos eventos se encuentran direccionados a la Tierra, pueden ser efectivamente potenciales. Aquí tenemos una imagen que ha sido observada por el satélite SOHO. Esta imagen que vemos aquí, hay un CME que se produce, tenemos un disco, que es el disco solar, y este satélite nos permite tener un disco de ocultamiento que va a permitir darle más realce al CME y ocultar este brillantamiento que tiene el Sol. El CME es liberación de plasma que viaja por todo el medio interplanetario y si se encuentran direccionadas a la Tierra, pueden ser geoefectivamente potenciales. Siguiente. En esta parte les muestro el telescopio Takahashi, que se encuentra en la azotea de la facultad y que estamos proyectando, está mi compañera proyectando la imagen del Sol para poder graficar nuestras regiones activas. Como pueden ver acá, hemos encontrado 9 grupos y aquí observan la región activa en estudio, el 2268 para el 29 de enero del 2015, que fue tomada a las 14:30 UT. A nuestros registros, a la hora de nosotros, le vamos a sumar 5 horas más, por eso le consideramos 14:30 UT. Aquí tenemos una tabla donde basamos los datos que hemos obtenido, lo vamos a pasar acá, teniendo en cuenta cuántas manchas hay en un grupo y también teniendo en cuenta la clasificación de Zurich, que ya le expliqué anteriormente. Para nuestra región activa, que fue NOAA 2268, la clasificación fue tipo F. Siguiente. Análisis de solar flares que produjeron estas regiones activas. Para el caso de enero, que fue NOAA 2268, aquí tenemos un plot que nos muestra el incremento de flujo de partículas debido a las explosiones solares. Entonces, estos datos han sido obtenidos por el satélite GOES en rayos X blandos, como podemos observar aquí. Estos picos de color rojo nos muestra, está en un rango de 1.5 a 10 kiloelectronvoltios, ya que son menos energéticas, mientras que los picos de color azul
son más energéticas y se encuentran en un rango de 3.0 a 25 kiloelectronvoltios. Aquí hemos observado que hay picos de tipo C y de tipo M, como pueden observar ahí. Se le ha hecho un zoom para tener en consideración solamente nuestro registro del 29 de enero, ya que este plot se muestra desde el 23 de enero hasta el 30 de enero. Aquí en este panel podemos observar la explosión solar que desencadena dicha región en estudio. Pueden ver este cuadrante y ven el estallido, ya que una explosión solar es un estallido. Aquí tenemos la hora que fue tomada a las 11:39:06 UT y desencadenó una explosión de clase M y fue por el 29 de enero de 2015. Siguiente. Siguiente. Del mismo modo, para el mes de enero hemos tenido datos del satélite GOES para la región NOAA 2305 para el mes de marzo. También observamos picos, pero aquí los picos fueron más moderados y bajos a comparación del mes de enero. Podemos observar un pico de tipo M, como vemos aquí en este zoom, y bajos picos de tipo C. Entonces también lo mismo hicimos, obtuvimos la imagen en extremo ultravioleta, obtenido también por este satélite SDO y con el instrumento AIA con una longitud de onda de 94 Armstrong. También vimos la explosión solar y este se ha registrado a las 4:51 UT. Siguiente. Aquí tenemos un cuadro de resumen donde nos muestra todo lo que nosotros hemos hecho para este análisis de estas dos regiones activas. Aquí se han analizado las dos regiones activas tanto para enero y para marzo a la hora indicada en nuestros registros. Después hemos hallado su ubicación. Para obtener su ubicación de estas manchas nosotros hemos utilizado unas plantillas helográficas que tienen el mismo diámetro de nuestros registros, que son de 15 centímetros. Entonces plantillas helográficas nos va a poder permitir conocer la ubicación de las manchas solares, teniendo en cuenta el este, el norte, el oeste solar corregido. También tenemos los datos obtenidos del NOAA para este periodo de tiempo y para estas regiones activas, y tenemos datos del CIAC. Los CIAC es el Centro de Investigación de las Actividades Solares y sus Efectos sobre la Tierra, que es en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Entonces, hemos tenido nuestros datos por método de proyección y el de acá han sido datos por método obtenidos de satélites. Después tenemos la clasificación de Zurich, teniendo en cuenta que hemos encontrado clase E y F, como pueden observar ahí, tanto para enero y para marzo. Después hemos obtenido su clase magnética, teniendo beta gamma delta para el mes de marzo. Hemos encontrado, gracias al satélite GOES, utilizando los datos, hemos visto que ha habido 8 eventos de clase C y 2 eventos de clase M. C son menos energéticas, M moderadamente intensas y X más intensas y más energéticas, pero para este caso no hemos tenido ningún pico de clase X. Siguiente. Esta es una de las partes más importantes de nuestro trabajo, ya que nos ha permitido y hemos hallado el cálculo de las velocidades físicas para poder hallar el periodo de rotación del Sol. Aquí lo que hemos hecho, aquí les muestro un esquema de procedimiento para poder explicarle mejor cómo se han obtenido estos datos. Tenemos nuestro primer registro, vamos a suponer que es para el día 28 y para el día 29 de enero. Estos dos registros los vamos a sobreponer en una sola imagen, como vemos aquí, y vamos a tener la primera mancha del día 28 y la segunda mancha del día 29. Entonces lo que vamos a hacer es determinar la distancia que se tiene entre esas dos manchas real del Sol y el aparente de nuestros registros. También consideramos el DCL, que es el diámetro de la latitud de la mancha real, pero para tener el dato aparente lo denominamos como MDCL. Después también consideramos el diámetro del ecuador solar real, lo denotamos con D, y el aparente lo denotamos con MDE. Teniendo estas incógnitas, nosotros vamos a utilizar estas tres ecuaciones que pueden observar acá para el caso del 28 y 29 de enero. Teniendo en cuenta la primera ecuación, vamos a hallar el valor del DCL, que es el diámetro de la latitud de la mancha. Ya conocemos el valor de MDCL, que es el dato de nuestros registros, que nos da un valor de 14.9 centímetros. Tenemos el valor de MDE, que es el valor del diámetro de nuestros registros, 15 centímetros. Y entonces, teniendo estos dos valores, vamos a reemplazarlo en la ecuación 1 y nos va a dar que DCL es igual a 0.99D. El D, que es el diámetro, lo vamos a obtener fácilmente, ya que el radio lo conocemos gracias a SolarSoft. Tenemos el dato del radio en arcosegundos y lo vamos a convertir en kilómetros. Después de tener este valor, vamos a reemplazar obteniendo el valor del diámetro
que nos da un valor de 1.36 por 10 a la 6 kilómetros, y reemplazando estos valores en ecuación 1 nos da un valor de 1.35 por 10 a la 6 kilómetros. Después tenemos aquí el valor para obtener el valor de D, que es la distancia entre estas dos regiones. Entonces tenemos el DCL, que es el diámetro de la latitud de la mancha, va a ser igual a MD, que es 1.5 centímetros, es la distancia entre estas dos manchas, pero de nuestros registros. Después tenemos el MDCL, que también es el diámetro de la latitud de la mancha, que lo tenemos acá, que es 14.9. Reemplazando estos valores en ecuación 2, nos va a dar el valor de 1.54 por 10 a la 5 kilómetros. Siguiendo estos cálculos vamos a llegar a la velocidad física. Para obtener la velocidad física utilizamos una simple ecuación, la ecuación 3, es muy conocida. Esta ecuación tenemos D, que es la distancia entre estas dos manchas, sobre el delta de T. El delta de T hemos considerado esta ecuación 24 horas más el tiempo del 29 de enero menos el tiempo del 28 de enero. Teniendo en cuenta esto, hemos obtenido este valor y la velocidad nos da 1.69 kilómetros por segundo, que es lo que recorre, con qué velocidad recorre la mancha de un lugar a otro y de un periodo de tiempo a otro. Siguiente. Para estimar el periodo de rotación hemos tenido en cuenta dos criterios. Estimamos la distancia C recorrida de la mancha solar durante una rotación solar, lo que análogamente sería una circunferencia. Después tenemos segundo punto, calculamos C usando la ecuación de la circunferencia, esta ecuación, siendo RS el radio donde se ubica la mancha solar. Pero para nuestros registros hemos utilizado esta ecuación. C es igual a pi por DCL, teniendo en cuenta la latitud de la mancha, y tenemos un valor de 4.24 por 10 a la 6 kilómetros. Teniendo este valor vamos a reemplazar en la siguiente ecuación de periodo, que va a ser C sobre V, que es la velocidad, y entonces nos va a dar un valor de 2.50 por 10 a la 6 segundos, que lo vamos a convertir a días y nos da un valor de 28.9 días. Teniendo en cuenta los datos y teniendo en cuenta nuestro tiempo y los periodos de tiempo, vamos a hallar tanto como hemos hallado para enero, también hallamos para el mes de marzo. Para el mes de marzo nos da un valor de 1.76 kilómetros por segundo y un periodo de 27.4 días. Siguiente. Aquí lo que hemos hecho es una comparación de nuestros registros por método de proyección y con los datos del SDO-HMI. Aquí pueden observar, este es nuestro registro para el mes de enero y el registro para el mes de marzo. Por método de proyección hemos graficado nuestras manchas utilizando el telescopio Takahashi y lo que hemos hecho, hemos obtenido los datos del SDO, del instrumento HMI con una longitud de onda de 6.173 Armstrong y hemos comparado y hemos visto una buena correlación, como pueden observar aquí. Al tener estos datos, también hemos tenido datos de magnetogramas, también del mismo satélite, el SDO, y hemos visto su configuración magnética. Ustedes pueden observar aquí esta región blanca y esta región oscura. La región blanca tiene una polaridad positiva, mientras que la región oscura tiene una polaridad negativa. Entonces esto nos va a poder comprender mejor, nos va a ayudar a comprender mejor cómo se comportan estas regiones activas según su configuración magnética. Lo mismo hemos hecho para el mes de marzo, como ven en la parte de abajo. Siguiente. Por último, hemos utilizado este modelo Potential Field Source Surface para podernos ayudar a comprender mejor sobre estas regiones activas y cómo se comportan su configuración magnética. Esta técnica modela y extrapola las líneas de campo magnético que se extienden desde la superficie hasta la corona. Se consideran los magnetogramas para poder realizar este modelo, sobre los cuales se reproducen las líneas de campo magnético. Aquí, como pueden observar, tenemos estas líneas de color blanca, aquí tenemos un cuadro de color rojo que nos muestra la región activa de nuestro registro. Aquí vemos que tiene una polaridad positiva, que es blanca, y una polaridad negativa, porque es color oscuro. Entonces, estas líneas de color blanco nos muestra cómo se entrelazan estas regiones activas de acuerdo a su polaridad. Aquí vemos otras regiones activas, aparte de la de nuestra. Aquí en esta parte, en el tercer ítem, dice, se asume la existencia de coordenadas esféricas cuando, esto lo que quiere decir es que se van a considerar las líneas blancas que están unidas, siempre y cuando que se considere con desde menos de este radio de 2.5 por el radio del Sol.
siendo el radio del Sol 696.000 kilómetros. Entonces, más allá de este valor, a este diámetro, se va a considerar líneas abiertas, como podemos observar estas líneas de color verde y estas líneas de color moradas. Teniendo en cuenta estas líneas se producen mayormente en el ecuador y cuando hay hoyos coronales. Y las líneas de color blancas sí nos permiten entrelazar estas líneas de campo magnético. Siguiente. Por último, lo que concluimos en ese trabajo es que se hizo el estudio, el análisis de estas dos regiones activas, NOAA 2268 y NOAA 2305, para el mes de enero y para el mes de marzo, observando clases de M en explosiones solares. También se calcularon las velocidades físicas de las manchas para poder obtener el periodo de rotación del Sol, siendo muy próximo a los valores estándares. Después se compararon nuestros registros de mancha solar por método de proyección con los datos del SDO-HMI, observando una buena correlación. Por otra parte, los magnetogramas de los periodos estudiados presentan una configuración magnética compleja. También se utilizó el modelo Potential Field Source Surface para poder extrapolar las líneas de campo magnético sobre los magnetogramas. Esto permitió conocer con mayor detalle la configuración magnética de dichas regiones en estudio. Siguiente. Gracias.